Exa- exactamente. Puntos extra. Puntos extra. Vamos a ver. Entonces, luego, recursos clave. Aquí habría que ver, digamos, los recursos clave para poder hacer esto que ustedes están haciendo acá, ¿ya? Igual acá, quiénes son los socios, no solamente qué tipo de partner, sino quiénes son sus socios, ya definirlos, ¿sí? Aquí digamos que esta parte, aquí digamos análisis de riesgo, ingeniería social, esto está en contrario con lo que me dicen acá. ¿Sí o no? Pregunto. Y ahí todos los demás se vale que opinen también. Digo yo, pues, ¿qué ¿Por opinan? qué, ingeniero? ¿Por qué le dice que se contradicen? Porque aquí dice redes, ¿sí? ¿Ya? Y aquí dice otras cosas diferentes. Tiene más acá que acá. No sé si, o yo estoy mal. Sí, tal vez en las principales actividades podremos agarrar cada actividad y proponerle alguna propuesta, ¿verdad? Entonces, Podría tal vez ser. en este caso solo fue la que agarramos de redes principalmente, ¿verdad? Pero sí tendríamos que agarrar cada actividad y segmentarla más en propuestas. Tal vez, bueno, habría que ver, por eso les digo, porque pueden dedicarse solo a la red, o sea, y especializarse solo en eso. Podría ser, ¿no? Ahí, eso se los dejo a ustedes si van a ser más especialistas que generalistas o más generalistas que especialistas, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver, especificar bien, o sea, especificar la propuesta de valor en función de las actividades que van a hacer. Eso sería lo primero. Y lo segundo, en las relaciones es donde teníamos problemas, ¿verdad? Sí. Verificar las relaciones con clientes, las formas de relación con los clientes. Eso sí, ser más específico. Partners. ¿Y qué más? Recursos, costos, ingresos. Ah, bueno, y entonces igual detalle de los costos y los ingresos. Listo. Estamos grupo 4. Ingeniero, y si quisiéramos modificar la idea, ¿se puede todavía o ya tenemos que trabajar sobre esto? Podrían todavía modificarla si ustedes todavía tienen alguna idea distinta, pero ya tenemos menos margen, ¿verdad? Sí. Bueno, el grupo 5 no realizó entrega, ahí sí no puedo hacer nada. Entrega. Y vamos al 6. Ok. A ustedes sí me están ahí haciendo pedazos con esto. O sea. Ay. Inge, si entra al link, no podrá verlo. Sí, tal vez sí, no, pero bien ahí yo creo que ya se mira. Ahí ya, por lo menos ya medio miro. Ah, bueno. Sí. Ok, listo. Dice, acceso gratuito, formación de talento, de oportunidades, soporte. ¿Cuál es la idea del emprendimiento del grupo 6? Buenas noches, ingeniero. ¿Me ¿Noches? escucha? Sí, la escucho. Aló, buenas noches.
Sí, la escucho. ¿Se escucha? Sí se escucha. Yo por lo menos la escucho. No sé los demás. Sí, se escucha, ingeniero. ¿Verdad que sí? Sí, la Compañero. escuchamos. Se escucha. Pero creo que ella no nos escucha. Ok, si quiere les explico yo. Bueno, la propuesta nuestra va a una empresa de pues que engloba toda la parte de seguridad informática en términos de consultoría, formación y reclutamiento de personal también sobre en temas de seguridad informática, ¿verdad? Esa es la idea principal del emprendimiento o negocio. Ya. Y Ujú. cuando hablan de acceso gratuito a plataforma, ¿a qué se refiere? Es parte de la formación que va a tener, va a ser de ese tipo de aplicaciones con acceso gratuito a ciertas herramientas de seguridad de información y va a tener también un segmento cobrado, muy similar pongamos una idea de Duolingo, si lo quiere ver así, ¿no? Ujú. Ujú. Ok. Búsqueda de oportunidades en el mercado formado por soporte y consultoría de entidades. Sí, yo creería que hay que, digamos, está muy general igual la idea, la propuesta de valor. Habría que tratar de englobarla en una o digamos en algo un poco más específico también, ¿verdad? Habría Ya. que, digamos, creería yo que debería de ser profesionales de tecnología, estudiantes, entidades con necesidad de recursos humanos, entidades con necesidad de consultoría en seguridad informática. Ok. Los profesionales de tecnología, ¿por qué? Pregunto, en el segmento de clientes. Puede ser, pues, como bien saben, la carrera de sistemas es amplia, ¿no? Entonces, puede existir el tema de migración de una carrera o especialización de profesionales de tecnología hoy día, ¿verdad? Ujú. Eh, abocando en ese objetivo como tal o ese segmento de clientes potenciales, ¿verdad? Ya. Sí, digamos, de segmentos, el de estudiantes se lo compro. En entidades con necesidad de recurso humano, porque, digamos, ustedes, parte de su oferta va a ser el ofrecer capacitaciones para esto, también se lo compro. Pero el de profesionales de tecnología, creería yo que está un poquito difícil. Yo lo miraría. Ingeniero, buenas noches. Sí, Ese Luis. es pregunta. Sí, ¿Por qué cuénteme. profesionales de tecnología? No, esto va enfocado a, por ejemplo, nuestra carrera. Ajá. Yo, por ejemplo, en el área de desarrollo, pues tengo ya unos años de experiencia. Ujú, Soy un profesional, ujú. soy un profesional de sistemas, pero mis conocimientos son muy vagos en la parte de infraestructura. Ok. A esa parte, en esa parte, por eso escogimos profesionales de tecnología, porque muchos tenemos conocimientos en algunas áreas, pero tenemos falencias en otras. Entonces, por eso colocamos profesionales de tecnología, porque en relación a nosotros, que sí, siempre los programadores o los desarrolladores tenemos falencias en algún lado. Y por ejemplo, esta parte de seguridad informática, hay capacitaciones constantes para nosotros. No sé si, pues, un poquito respondemos esa, ese segmento de clientes a los que nos vamos enfocados. Ok. Bueno, está bien. ¿Sí? Listo. Ah, Sí, sí. gracias. Ujú. Muy amable. Vamos a ver relaciones. Asociación con entidades del mercado, patrocinio activo en comunidades, difusión en redes sociales. Sí, tal vez lo que pasa es que esto mismo que está acá, en difusión en redes sociales, es lo mismo que está acá. ¿Sí? O sea, esto o es tal vez
el relacionamiento con el cliente, digamos, no se da a través de las redes sociales. O puede ser que sí, digamos, pero no es difusión, porque la difusión es cabalmente esto que está acá. ¿Ya? Luego también igual, o sea, estos dos están repetidos, o sea, está acá o está acá, pero no en ambos. Ahí quizá me surge la duda, entonces, ingeniero, si nos puede explicar un poco sobre en qué radica la diferencia entre ambos. Mire, pues, los canales son las formas con las que ustedes van a llegar a los clientes, ¿sí? O con las formas como ustedes van a publicitar, si lo quieren ver así, o las formas como ustedes van a promocionar esta propuesta de valor en este segmento de clientes. Ahora, las formas, cómo ustedes se van a relacionar con los clientes para conseguir nuevos clientes o mantener los clientes que ya están, en las formas son las técnicas que deben de tener aquí en relación de clientes. ¿Ya? Ok. Entonces, habría que cabalmente, vamos a poner aquí, revisar las secciones de relación de clientes. La relación de clientes. Ok. Socios, aquí los socios deberían de ser, creería yo, las organizaciones ambientales. ¿Por qué son socios clave de las organizaciones ambientales ustedes? Sí, se buscó también un segmento ahí para que en los casos de formación, supóngase que vimos escenarios donde podríamos tener quizá patrocinio con entidades que para personas inclusive que no tengan los recursos pues para poder pagar un curso como tal dentro de la plataforma que pueda ser apoyado y a su vez se tenga un compromiso a futuro una vez haya salido de los cursos y la plataforma y pues ya opte a una posición dentro de las que se puede tener un patrocinio o una asociación con entidades que lo necesiten, que pueda patrocinar o dar cierto patrocinio a organizaciones que se dediquen a temas pues ambientales como parte de lo que puede colaborar al medio ambiente o bien de retorno a otra persona, ¿verdad? Como patrocinio a otro estudiante que también esté en la misma situación que empezó, ¿verdad? Como retorno a la comunidad. Sí, pero esos no son socios claves, ¿no? O sea, sus socios claves son las personas con las que usted va a interactuar para poder ver que la propuesta de valor llegue hacia donde tenga que llegar. O sea, por eso les digo, digamos, y por eso es que tal vez un poquito esta cuestión del Business Canvas, ¿verdad? Está, digamos, por eso es que ustedes lo miran en el centro, porque al final de cuentas, alrededor de todo, alrededor de esa propuesta de valores que gira todo lo que está en los diferentes cuadrantes, en los otros cuadrantes, ¿sí? Entonces, los socios claves son las personas con las que usted va a poder hacer, ¿verdad? ¿Sí? Con las que va a poder trabajar estas actividades clave y estos recursos clave. O sea, estos recursos clave le van a servir para hacer estas actividades clave a través de estos socios, ¿sí? Entonces, digamos que este segmento que está acá es más un segmento para que usted pueda generar esta propuesta de valor, ¿ya? Y esta parte de acá, que es la parte que está del lado derecho, es la parte de quiénes van a ser a quién yo le voy a vender. Y también por eso, también si ustedes se fijan en la parte de aquí abajo, digamos, en esta parte que digamos de la mitad para hacia el lado derecho está la parte de los ingresos porque tiene que ver, tiene relación con la parte de los clientes, ¿verdad? Y la parte izquierda tiene relación con la estructura de costos porque es, digamos, cabalmente las actividades para poder generar esto que está acá. No sé si ustedes lo habían visto así o si lo habían entendido así. Sí, ingeniero, es que perdón, es que se me desconectó el internet un rato, por eso dejé
de hablar, no sé si ahorita sí se me escucha. Sí, se le escucha siempre. Ujú. Sí, es que las organizaciones ambientales, como esto, como había que hacer como que una contribución, por lo que entendimos, va a ser como que una ayuda de que si quieren usar la plataforma, no es como que estén obligados, en cierta forma, como que al usar la plataforma, esté conectado a organizaciones ambientales para que se haga una donación, que como que la instrucción sea hacer una como que donación a estas organizaciones, o ya sea un tipo de voluntariado, por eso lo pusimos como socio clave, porque sería como que trabajar en conjunto con las donaciones y de esa manera como que se había pensado así, como que ayudar de esa forma. Ya. Mm. Sí, Randy. Y que justo en eso quisiera como agregar algo también, porque en los lineamientos que usted nos dio, pues sí decía que qué impacto ambiental podía tener. Entonces, así como la compañera que dijo que pues puede existir este tipo de asociaciones, o sea, a mí en lo personal me parece bien, porque a menos de que nosotros ofrezcamos que tenemos servidores corriendo, no sé, con energía del volcán, pues tendríamos un impacto ambiental, digo yo. Sí, lo que Entonces, pasa es que no sé, acuérdense, es como bien obviamente, relativo eso. sí, por eso le digo, pero digamos, el impacto ambiental es, digamos, es algo que pudiera ser, digamos, dentro del modelo, pero no quiere decir que tenga que estar a pura fuerza ahí, ¿verdad? Ah, Otra de las dudas que me surge, ingeniero, perdone, ujú, así como usted está dando eso, entonces, este impacto ambiental puede ser opcional, por decirlo así, ujú. y también la parte del negocio, porque en esto estábamos platicando con los compañeros, que si los proyectos o los emprendimientos iban a ser, bueno, esa duda la íbamos a platicar, si van a ser gratuitos o realmente no. Yo como profesional y Kohama, veo que si pudiéramos aportar algo gratuito, pero siempre vamos enfocados a tener una remuneración, pues. Sí, Eso digamos que, acuérdense que nada es gratis en este mundo, ustedes. O sea, y yo creería que el sentido que debe tener un emprendimiento es el poder generar, el poder generar ingresos, ¿verdad? Es muy difícil, inclusive las entidades que se dedican digamos, a todas estas organizaciones que se dedican a alguna labor altruista y esas cuestiones, de todos modos necesitan ingresos para poder sobrevivir y los generan de X y Y y Z forma, ¿verdad? Entonces, el que nosotros digamos que no vamos a, o que vamos a tener, no vamos a tener ingresos o que vamos a dar gratuitas algunas cosas, tal vez no es que sea que, digamos, yo pensaría que no es que debería ser gratuito, digamos, y en el video que vimos de cómo se llama esto, de cabalmente de este Luis Bonan, vieron que realmente el Duolingo no es que sea gratuito, ¿sí? Lo que hacen es que tal vez el servicio que le dan a la gente es gratuito, pero realmente ellos por otro lado están sacando dinero de otra forma, ¿ya? Entonces yo o sea, creería yo que, digamos, puede ser que el acceso sea gratuito en un inicio, pero tiene que haber un modelo de negocio sostenible, si no, el emprendimiento nunca va a despegar ni va a tener los ingresos que se pretenden, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración, ingeniero. Muy bien. Yo quisiera hacer unos comentarios, por ejemplo, no sé si ustedes tienen conocimiento de GitHub Copilot, que este GitHub pues fue adquirido por Microsoft, ¿verdad? Entonces vinieron y tienen una base de conocimiento grande, ¿verdad? Y que todos los programadores y desarrolladores que suben sus proyectos, y ahora pues se está utilizando una inteligencia artificial para que, digamos, al momento de yo estar instalado el plugin de GitHub Copilot,
yo puedo venir y escribir tal función y ya automáticamente me buscan la base de conocimiento de GitHub y me da la sugerencia de cómo hacer esa función sin tener que desarrollarla completamente. Solo la tendré que adaptar yo nada más. Entonces, pero digamos, en este caso, el haber adquirido esta GitHub Copilot, pues ahora ya cobra una membresía de como de $14, ¿verdad? Mensuales. Para eso. Entonces, sí, definitivamente, la verdad no podemos asumir de que porque sea gratuito un servicio, ¿verdad? Que lo veamos en internet, ¿verdad? Pero entonces en algún sentido, si ya se le está aplicando una inteligencia artificial, ya estamos usando motores de búsquedas y todo eso, pues son servidores, ¿verdad? Que alguien los tiene que pagar. Y definitivamente, pues cada servicio se ha adaptado a que se vuelva suscripción, ¿verdad? Entonces, digamos, también así como un TeamViewer, un Anidet, todos estos, ¿verdad? Entonces, uno lo puede ver gratuito, puede ver qué bien, lo puede utilizar, pero en cierto modo empiezan a que ya una licencia comercial ya la empiezan a utilizar. Entonces, solo los comentarios, pues, a partir de esto, de que no asumamos de que sean servicios gratuitos o como veamos como que Duolingo sea gratis, pues, porque sí, definitivamente, ya ahora cualquiera se puede ver y notar de que sí, si le quiere quitar unos anuncios o no quiere anuncios en Duolingo, es porque tiene que pagar una suscripción, ¿verdad? Sí, pues, Solo claro. Muy bien, gracias. Sí, entonces, digamos, habría que revisar ese modelo para ver si, digamos, si va a ser rentable, ¿verdad? Y porque cabalmente aquí estoy viendo donaciones, publicidad, reclutamiento, outsourcing. Habría que hacer un poquito el ejercicio financiero, ¿verdad? O sea, ejercicio de valores de ingresos y costos para ver, digamos, cómo se hace rentable eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a poner esto aquí. Ok. Vamos con el grupo 7. Vamos a ver, 7. Ok. Vamos a ver, tecnología innovadora en las empresas de alto valor. Soluciones y recomendación a la protección e integridad de datos. Tal vez me expliquen un poquito más qué es esto. Grupo 7. ¿Qué tal, Inge? Buena tarde. Sí, William. Sí, precisamente nuestro enfoque de negocio está orientado a las consultorías o auditorías de ciberseguridad. Entonces, lo que ve ahí es en relación a eso. Pero no está explícito, ¿verdad? Sí, precisamente subimos un modelo porque supusimos entre todos que nos iba a dar unas observaciones para luego, posteriormente, poderlas modificar, ¿verdad? Ah, sí, pero digamos, pero siempre es bueno poner, digamos, por ejemplo, o sea, la propuesta de valor está bien, pero digamos, o sea, vamos a ver, está bien que, ¿cómo se llama? Que ya les tenga que dar retroalimentación, pero yo creería que ustedes deberían de tenerlo ya como bastante más digerido. Pero bueno, ok, entonces es una empresa que, ¿cómo se llama? Que se va a dedicar a, me dijo. La consultoría y auditoría de sistemas Ok, entonces eso es lo que debería de estar en la propuesta de valor, ¿verdad? O sí, por lo menos precisamente parte el de, título. o por lo menos, digamos, por lo menos saber qué es lo que qué es lo que va a hacer, ¿verdad? De ahí empresas en tener una mejor seguridad en sus sistemas, clientes que igual aquí, digamos, el segmento de clientes tiene que ser más, más, más detallado o digamos más orientado a a quienes ustedes van a atender, ¿verdad? Luego la relación con el cliente, igual eso ya creo que ya lo hemos visto en varias, en varios grupos anteriores que debería de ser, digamos, la relación
antes de la venta, ¿verdad? Porque digamos hay diagnósticos, medios de comunicación, no sé qué tanto, digamos, porque atención al cliente es cuando ya se vendió. El diagnóstico pudiera ser una actividad de relacionamiento con el cliente, pero creería yo que son las formas de cómo ustedes se van a relacionar con el cliente para poder lograr una venta, ¿sí? ¿A través de qué canales? Digamos, medios electrónicos, medios telefónicos. Aquí yo lo que les diría en general, ser un poco, ser, en general, ser un poco, sí, ser un poco más específico en todos los cuadrantes. Está bastante general, entonces yo creería que deberíamos de especificarlo un poquito más, ¿verdad? ¿Sí? Muy Para bien, que, Ige, muchas gracias. vale. Vamos al 8. Vamos a ver. El 8, proveer servicios de consultoría para pequeñas y medianas empresas de los clientes, tomando en cuenta los recursos con los que cuentan empresas pymes, pymes, o sea, pymes y MIPYMES. Ok. Contacto directo, interacción gráfica mediante redes sociales, publicidad en redes sociales, recomendaciones entre clientes, organización de webinars para explicar. Ok, digamos que los canales está bastante mejor. En los Key Partners habría que ver qué proveedores, ¿verdad? O sea, en los partners, tratar de definirlos. Un poquito, creo que a todos, o varios, digamos que están de manera similar. La relación con el cliente, soporte directo también, digamos, relación con el cliente, ver antes de la venta y no solo después de la venta. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, y el detalle de los costos. Creo que en general, creo que están todos igual. Ok, listo. Entonces ese es grupo 8. Grupo 9. Uy. Vamos a ver. Trato de agrandar esto. Amplia experiencia, atención personalizada, seguridad en sus prevención. ¿Qué es lo que cuál es el modelo, o sea, cuál es lo que van a trabajar ustedes? Nuestra propuesta consiste, buenas noches. Buenas Nuestra noches. propuesta consiste en una plataforma online para hardening de usuarios. Ok. Entonces, eso debería ser su value proposition, ¿sí? Ok. Sí, o sea, porque eso es lo que ustedes van a decir. Y, y obviamente, pues entonces, digamos, el segmento de negocio van a ser las personas o empresas que van a querer hacer uso de eso, ¿sí? Luego, los canales, bueno, son los canales, ahí puede ser eso. Esto de las videollamadas y las reuniones, digamos, esto de las videollamadas y reuniones en línea puede ser que sea, en este caso para ustedes, por el tipo de negocio, sí puede ser que sea forma de relacionamiento con el cliente, ¿sí? Bueno, y ahí está cabalmente las reuniones. La distinción en el mercado es, esto no es una relación con cliente, ¿verdad? Luego, vamos a ver qué más.
Lo de la sociedad, aquí sí hay que ver con quiénes van a trabajar, ¿va ustedes? Para poder generar el servicio, ¿sí? O sea, no, como les digo, aquí en esta parte de acá, digamos aquí, digamos los key resources, esto yo creería que debería ser los recursos clave para poder hacer esto que está acá. Nuevamente, yo creo que ya lo he mencionado varias veces, pero es cabalmente, esto que está acá es para poder sacar esta proposición de valor que está acá, ¿ya? En eso se tendrían que basar para definir esto, ¿ya? Entonces yo les diría que habría que trabajar para más detalle con la parte de partners, actividades y recursos, detallar costos e ingresos y en la proposición de valor poner lo que realmente van a hacer, ¿verdad? Porque no está puesto así, ¿verdad? Sí, correcto. Ujú. Bueno, listo. Y por último, grupo 10. Dicen que los últimos serán los primeros. Ok. Ese es su valor de su proposición de valor. Toda startup que cuente con aplicaciones o sitios web que se encuentren ya en el mercado. O sea que ustedes se van a dedicar a las empresas que están empezando. ¿Así es? Así es, Inge. Empresas que estén empezando o que ya tengan cierta cantidad de usuarios, digamos. Pero Ya, básicamente son startups como tal. ya. ¿Y cómo van a saber cuando salgan? Cuando salgan, ¿qué O cosa sea, es? cuando hayan empresas nuevas. O sea, como, Bueno, eso es a través de los canales, Inge, pauta en redes sociales, pautas en sitios web, no sé, analytics, marketing digital, todo ese tema de, o sea, para captar clientes como tal. Quizás, bueno, ahí no está, pero quizás comunidades también. Hacer comunidades eso es ya, bastante eficaz para saber nuevos emprendimientos. ya. Empresas de seguridad y redes Enterprise, Cisco, Palo Alto, Juniper y Fortinet. Empresas de seguridad, Key Resources, especialistas, licenciamiento, finanzas, contratación de los especialistas, definición del modelo de venta. Esto, digamos, la definición del modelo de ventas debería ser esto que está acá. Esta parte que está acá, eso no va acá. Adquisición de cómputo, eso sí. En esta parte de acá, igual el Customer Relationship, creo que habría que definirlo, definir mejor las actividades de relacionamiento con clientes. Y ver costos. Ver números en costos de ingresos. Bueno, listo. Y ahí en general creo que está bien. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo ustedes. Estamos justos. Sí, cabal dije yo que me iba a tardar más o menos como 1 hora en revisarlos. Y cabal, le pegamos al tiempo. Bueno, entonces, por lo menos ahí ya tienen sus, digamos, cada quien tiene sus observaciones, ¿verdad?
Tal vez adelantándome un poco sobre esto. Vamos a ver módulos. Vamos a ver semana 3. Entonces, aquí está, ¿ve? O sea, digamos cabalmente la tarea de hoy es hacer una nueva versión de ese modelo Canvas con base en lo que vimos hoy, ¿verdad? Y trabajar un poquito sobre los riesgos de emprendimiento. Esto lo vamos a tomar como un caso, como uno de los casos que tenemos. ¿Se recuerdan que hay una puntuación sobre casos? Entonces esto lo vamos a tomar como una puntuación de eso. Entonces hay que estar un poquito más detallado o un poquito mejor en esa parte. Bueno, voy a activar la lista de asistencia. Entonces todos pueden entrar ahí al módulo 3 o a la semana 3 y ahí pueden anotarse en la lista de asistencia, ¿sí? Y creo que ahorita cabalmente son las 7:30, creo que es un buen momento antes de que empecemos con la presentación del día de hoy, que es la parte de riesgos, ¿verdad? Entonces, vamos a parar. Ahí está. Listo. Vamos a tomar ahorita el break correspondiente, 7:30. Empezamos, ¿les parece bien? 7:45. 18. ¿Ah? ¿Qué manda? ingeniero. Va. Va. Entonces le vamos a dar así y cuando regresamos, pues entonces miramos la que nos toca hoy. ¿Sí? Bueno, entonces voy a parar un ratito la Zoom record. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver la siguiente presentación. Vamos a ver acá. Listo. ¿Ya miran la pantalla? ¿Sí? Ingeniero. Ingeniero. Muy bien. Excelente. Entonces vamos acá. Entonces vamos a ver hoy lo que es la parte de la gestión de riesgo, pero la gestión de riesgo básicamente enfocada desde el aspecto financiero, que es, digamos, el que más nos competiría a la hora de estar iniciando o emprendiendo un negocio. ¿Sí? Entonces vamos a platicar sobre esta gestión. Y empezamos con esta frase dicha por Israel Orozco, donde nos dice que el tener inteligencia financiera es esa capacidad que nosotros tenemos para utilizar nuestra inteligencia o nuestro intelecto para tomar decisiones buenas con respecto al manejo de el efectivo o con relación al dinero, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos, los negocios o los emprendimientos fracasan o, digamos, no llegan a prosperar porque no tenemos una adecuada disciplina o un adecuado manejo de esos recursos financieros, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros empezamos a ganar dinero, ¿verdad? Hay mucha tentación de utilizarlo inadecuadamente, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos y muy disciplinados con este manejo financiero para que realmente nuestros emprendimientos pues tengan un buen término y puedan llegar y puedan crecer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, ¿verdad? Nosotros hablamos de
que es la posible, ¿verdad? La posible eventualidad de que suceda algo, ya sea negativo o positivo. O sea, digamos, en el manejo de los riesgos, pues realmente nosotros tenemos riesgos negativos y tenemos riesgos positivos. Normalmente, en los riesgos se ven de una manera negativa, aunque no siempre son así, pero la mayoría de riesgos se materializan de una forma que nos afectan de una manera negativa a nosotros, ¿verdad? Y el riesgo financiero, ¿verdad? Es esa misma probabilidad de que ocurra algo, ¿verdad? Y en este caso, hablando de un riesgo negativo, nos provoque ciertas pérdidas monetarias, ¿verdad? O sea, digamos, ya el riesgo financiero es un tipo de riesgo especial, ¿verdad? Que nos va a nosotros así se materializa, porque digamos, el riesgo siempre está presente en una actividad, más sin embargo, no necesariamente se va a llegar a, ¿cómo se llama esto? A materializar o no, o va a llegar a hacerse una realidad. El riesgo es algo que está ahí presente y por eso se le llama riesgo inherente, ¿sí? Al riesgo que está siempre presente y está ahí siempre diciéndonos, miren, usted tiene el riesgo de que esto suceda, usted tiene esta amenaza de que pueda llegar a materializarse y por lo tanto puede llegar a tener pérdidas. En este caso, en el riesgo financiero, pérdidas cabalmente, como bien lo dijimos, pérdidas monetarias o pérdidas financieras, ¿sí? Entonces, el riesgo siempre está, siempre existe, ¿verdad? Y yo, digamos, pongo el ejemplo digamos, por ejemplo, cuando ustedes se montan a una bicicleta, ¿verdad? Y caminan un par de cuadras, ¿sí? Digamos, siempre en el trayecto de esas 2 cuadras, ¿sí? Hay amenazas, ¿verdad? Que se pueden convertir en una realidad o esos riesgos existen. ¿Qué riesgos existirían de no llegar a completar esas 2 cuadras en bicicleta? ¿Qué pudiera ser? ¿Qué amenazas verían ustedes? La inflación. ¿Perdón? La inflación. No. Estamos hablando del ejemplo que les estoy poniendo ahorita. Digamos, ¿Esa es la probabilidad de que ocurra un evento y que genere pérdidas monetarias a una empresa? No, yo lo que les dije, yo lo que hablé fue que, digamos, por ejemplo, yo iba a manejar en bicicleta durante 2 cuadras, ¿sí? Entonces, iba a manejar en bicicleta durante 2 cuadras y muy probablemente termine mi viaje de 2 cuadras sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué amenazas existen, digamos, de que no concluya esas 2 cuadras a salvo? Una tormenta. Puede ser una tormenta, ¿verdad? Pero digamos, bueno, ok, démosle, una tormenta. ¿Qué otra cosa? Un accidente de cualquier tipo. Un accidente, ¿verdad? O pinche sea, una llanta. se me pinche una llanta, exacto. Entonces, cabalmente, todas esas situaciones son riesgos, ¿sí? Y puede ser que pasen, como puede ser que no pasen, ¿sí? Puede ser que yo concluya mis 2 cuadras en bicicleta sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, ¿cómo me podría yo proteger para que esas cosas, esas amenazas se vean minimizadas? No puedes, o sea, no puedo quitarme todas esas amenazas, pero
pero sí me pudiera minimizar algunas. ¿Cómo pudiera ser? Siempre hablando de la bicicleta. En el caso de la tormenta, cargar ropa para lluvia. Cargar ropa para lluvia, ok, perfecto. Usar casco, rodilleras, equipo de protección para que no le pase algún accidente. También, exacto. Siempre así andar es. con herramientas. También podría ser, ¿verdad? O sea, entonces, esas son las medidas que me van a ayudar a mí a minimizar la probabilidad de que el riesgo se convierta en un evento mayor o en un evento que interrumpa, en este caso, mis 2 cuadras en bicicleta, ¿sí? Entonces, eso mismo, aplicado ahorita ya, digamos, y ahorita volviendo a esta diapositiva donde estamos, ¿verdad? Y específicamente en la parte del riesgo financiero, es cabalmente qué medidas voy a tomar yo para que ese riesgo que está ahí siempre presente y que va a estar siempre amenazándonos la existencia de nuestros emprendimientos, ¿verdad? Entonces, ver qué medidas voy a tomar para que esto, o pues por una parte, tal vez no pase, y si pasa, que se logre minimizar lo más posible, ¿verdad? La pérdida que pudiera yo llegar, a las pérdidas monetarias o financieras que pudiera llegar yo a tener, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos, como les digo, en la parte financiera. No quiere decir que sean los únicos riesgos que existan. De hecho, digamos, pueden existir muchos otros tipos de riesgos. Mas, sin embargo, nos vamos a centrar en el riesgo financiero porque es, digamos, el que pudiera llegar a interrumpir mis actividades normales de el emprendimiento que yo estoy llevando a cabo. Entonces, este riesgo es una forma, digamos, que puede fortalecerse o puede debilitarse de acuerdo a la forma de cómo yo estoy financiando mi empresa, ¿verdad? Si yo me estoy financiando a través de endeudamiento, pues obviamente el riesgo de que pase algo y de que me quede en un estado de iliquidez o digamos, o de falta de liquidez, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las operaciones de ese emprendimiento se van a ver más amenazadas. Caso contrario de que si no utilizo financiamiento o utilizo algún otro tipo de mecanismo para yo poder cubrir las operaciones de mi negocio, pues entonces pues voy a verme menos amenazado. ¿Sí? Entonces, digamos, a eso se refiere esta parte de el riesgo financiero. Entonces, el riesgo financiero cabalmente es directamente proporcional al nivel de endeudamiento. O sea, entre mayor nivel de endeudamiento, mayor va a ser mi probabilidad o mayor va a ser mi riesgo financiero. Y también es inversamente proporcional al nivel de liquidez. Si yo tengo un nivel de liquidez bueno, pues mi riesgo financiero es menor. Y si mi nivel de liquidez es malo, pues entonces mi riesgo financiero es, vamos a ver, si mi nivel de liquidez es alto, ¿sí? Mi riesgo financiero es bajo. Si mi nivel de liquidez es bajo, mi riesgo financiero es alto. O sea, digamos, es inversamente proporcional, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo, es importante conocerlo porque esto siempre nos va a estar pegando o siempre nos va a estar amenazando constantemente. ¿Qué tipos de riesgos financieros pudiera llegar yo a tener? Pues digamos, por un lado tenemos la parte del mercado, el crédito, la liquidez como tal, la parte operacional, la parte legal, la parte estratégica y la parte de reputación.
Normalmente estos primeros tres, el de mercado, el de crédito y de liquidez, normalmente yo los puedo cuantificar o pueden ser fácilmente cuantificables. En cambio, los otros puede ser que no sea tan fácil su cuantificación, ¿verdad? Entonces, yo siempre debo de estar revisando si no tengo alguna de estas amenazas para que, o alguna de estos tipos de amenazas, porque estos son, digamos, diferentes tipos de riesgos que yo puedo encontrar. Ya dentro de cada uno de ellos, pues ya vamos a ir revisando a qué se refiere cada uno de ellos y por lo tanto ver cómo podemos estarlos atacando. Y vamos con el primero, el riesgo de mercado. Este es uno de los riesgos, digamos, tomémoslo así, más importantes y que nos puede llegar a afectar. Y una herramienta que nos puede servir mucho, ¿verdad? Es el modelo de fuerzas competitivas de Porter, ¿sí? Este modelo de fuerzas competitivas, ¿sí? Lo que hace es hacer cabalmente un análisis de cómo estamos nosotros posicionados con respecto al mercado y lo evalúa desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Por ahí pueden ver ustedes las diferentes fuerzas competitivas, que son 5, ¿verdad? Uno es, digamos, una de las fuerzas es el poder de negociación que tienen mis clientes. Otro es el poder de negociación que tienen mis proveedores. Otro es la amenaza de nuevos competidores. Otro es la amenaza de productos que sustituyan a mi producto o servicio. Y el otro es cabalmente ya la rivalidad contra los competidores que yo ya tengo establecidos, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es analizar mi emprendimiento o mi negocio versus o contra todas estas fuerzas que están acá. De hecho, digamos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a hoy por hoy, si yo quiero importar equipo o si, digamos, yo tengo un negocio de importaciones, cualquiera que sea, ¿sí? Ahorita, realmente, una de las fuerzas competitivas que más nos está pegando es la fuerza 2, ¿verdad? Uno, porque los proveedores están poniendo plazos de fabricación sumamente altos. Y dos, porque los costos de transporte, cabalmente hoy por la mañana estaba leyendo, creo que en la prensa estaba leyendo, que cómo se llama esto, que el valor del transporte, digamos, para trasladar mercaderías hacia nuestro país se ha cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un contenedor de equipo antes costaba traerlo por $1,000, hoy cuesta traerlo por $4,000. Imagínense eso cómo repercute en el precio de venta, ¿verdad? Y eso repercute obviamente también digamos, en el precio que se le traslada al consumidor, ¿sí? Entonces, digamos, digamos, para los que están importando equipos o para los que están importando bienes, ¿verdad? La fuerza, el poder de negociación de los proveedores se vuelve un tema sumamente delicado, ¿verdad? Y que nos puede afectar grandemente, ¿verdad? O sea, digamos, imagínense si antes yo me tardaba en traer una mercadería, cualquiera que sea, si me tardaba, digamos, y nosotros que dependemos, nuestro país que depende mucho de productos importados, ¿verdad? Si antes me tardaba una semana en traerlo, muy probablemente ahora me tarde de 3 a 4 semanas en traerlo, ¿sí? Imagínense eso lo que representa, porque entonces eso pega, digamos, por ejemplo, digamos, he estado viendo casos donde materias primas que sirven para hacer ciertos productos no vienen a tiempo.
entonces no puedo producir X producto, entonces por lo tanto no puedo llevarlo al mercado, entonces por lo tanto no puedo generar ingresos, entonces eso me genera presión, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un ejemplo de lo que está pasando ahorita con el riesgo del mercado en el caso de estos bienes importados y de fabricación de productos que usan cabalmente estas materias primas importadas, ¿verdad? Entonces, digamos, todo esto es un factor bien complejo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Luego, digamos, también tenemos la parte de los clientes, ¿verdad? Que es otra parte que también, digamos, nos puede afectar, ¿verdad? Si, digamos, por ejemplo, nuestros clientes no tienen poder adquisitivo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pues entonces no pueden comprar, ¿verdad? Hay ciertas cosas que la gente deja de comprar primero, ¿verdad? Todos los bienes suntuarios y todos los bienes, digamos, que no son necesarios, ¿verdad? Son los primeros que deja de comprar. Entonces, yo mi mercado, ¿qué es lo que vendo? ¿Vendo productos y servicios esenciales o vendo productos y servicios que son los que el primero va a dejar de consumir el cliente? Entonces, digamos, esa es otra fuerza, ¿verdad? Entonces, y por eso se llama modelo de fuerzas competitivas, porque son cabalmente todas esas fuerzas que influyen, ¿verdad? En el mercado en el que yo me estoy moviendo, en este caso en mi emprendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en la amenaza de nuevos competidores, ¿sí? Un ejemplo de amenaza de nuevos competidores, digamos, bueno, ahí podría ser, digamos, por ejemplo, una firma o una empresa consultora que venga de otro país y venga a poner sus operaciones acá y automáticamente se convierte en un nuevo competidor mío y que puede ofrecer otros servicios o que puede ofrecer servicios mejores que los que yo, a un mejor precio de los que yo estoy ofreciendo. Entonces, digamos, esa es una fuerza que también puede pasar. Obviamente lo que siempre existe, ¿verdad? O sea, es muy difícil que yo tenga un negocio donde el segmento de mercado solo lo domine yo, ¿verdad? Eso pasa en, en muy pocas industrias, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay un par, ¿verdad? Pero, y de hecho, también ya tienen cierto tipo de competencia. Entonces, ya hay siempre competidores existentes. Entonces, eso es algo con lo que tengo que yo estar lidiando contra las empresas que están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, ¿sí? Digamos, y en este caso, digamos, por ejemplo, ahorita que vi los modelos de ustedes, todos van a ofrecer lo mismo, entonces, o por lo menos todos van a ofrecer productos o servicios parecidos. Entonces, todos van a hacer competencia entre ustedes mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me voy a distinguir yo de, 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 de mis competidores? O sea, ¿de qué forma? ¿Sí? Esa es, digamos, otra de las fuerzas competitivas de Porter. Y la última, o la otra, es cabalmente la amenaza de productos sustitutos. Y esto digamos, se ha vivido a través de los años con diferentes ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver. Por decir un ejemplo, digamos, antes estaba, digamos, dominaban la carrera de las comidas rápidas, la dominaba McDonald's, ¿verdad? Podría ser, o Pollo Campero. Bueno, y Pollo Campero, ese es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué pasó digamos, voy a concentrarme, y digamos, perdón por mencionar las marcas, ¿verdad? Digamos, ¿qué fue lo que pasó con Pollo Campero hace algunos años? ¿Verdad? No les deja compartir. No, pero, bueno.
Sí, la asistencia del 11 ya no está abierta, solo la del 18. Lo que no sé si ahorita está, vamos a ver qué es lo que abre ahí. Perdón, es que me llegó un mensaje, entonces vamos a ver si no yo estoy mal, yo soy el que estoy mal. Vamos a ver, lista de asistencia. Abrir lista de asistencia. Vamos a ver si el link, no. Sí, el link es el correcto. Sí, el 11 ya no se pueden anotar, se pueden anotar en la de hoy, en la del 18. Pensé Sí, ingeniero, que sí, yo estaba probando ahí la asistencia, pero sí estaba viendo que es la fecha del 11. Ahorita estoy viendo la del la del día. 18, va, listo. Sí, Perfecto, gracias. listo, gracias. Muy bien. Ok, entonces, volviendo acá. Entonces, digamos, estábamos hablando de esto de pollo campero, ¿verdad? ¿Cuál fue un producto sustituto que vino a amenazar a pollo campero? El pollo pinulito. El pollo pinulito. El pollo pinulito, ¿verdad? O sea, Pero sería el pollo Tyson, tal vez, ¿no? Digamos, porque digamos, si lo vemos desde la línea de producción de ellos tienen el monopolio del pollo, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando viene y se intenta importar pollo ya sea de Estados Unidos, ¿verdad? Que viene de Tyson, entonces ellos vienen, hacen un bloqueo, ¿verdad? Porque entonces ellos son los que generan el pollo sí, de acá, pero, ¿verdad? sí, no, pero digamos, por ejemplo, pero ya en el producto terminado, que era pollo campero, ¿verdad? Ellos normalmente tenían su competidor normal, ¿verdad? Que estaba en el mismo segmento de mercado de ellos, que era, digamos, por ejemplo, KFC y digamos McDonald's que tenía pollo, pero todos estaban en la misma línea. Pero vino esta otra empresa que es de Pinulito y creó un producto similar, ¿verdad? Pero a más bajo costo. Y entonces es un producto, digamos, a pesar de que es similar, es sustituto del producto del pollo campero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo pollo campero? El granjero. Puso, Granjero. puso pollo granjero, ¿verdad? Puso pollo granjero, ¿sí? Digamos, por ejemplo, las bebidas estas carbonatadas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus productos sustitutos que vienen a amenazarlas? Digamos, por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas esas, ¿verdad? El producto sustituto que puede llegar a venir a decir es un agua saborizada, un agua pura saborizada, ¿verdad? O, digamos, los tés, ¿verdad? O las bebidas que no son carbonatadas, ¿verdad? Y que se venden como algo natural, ¿verdad? Entonces es un producto sustituto que viene a amenazar a estas bebidas, ¿sí? Entonces hay diferentes ejemplos de esos productos sustitutos, ¿verdad? Que llegan también a ser esa amenaza a el status quo o al producto que yo ya tengo definido, ¿sí? Pero un ejemplo que se puede poner también de la cerveza Gallo y la cerveza Brava. Cuando la cerveza Brava vino, ¿verdad? Ya, digamos, una empresa brasileña, ¿verdad? Que posiblemente la cervecería de Brasil sea mucho más grande que de aquí de Guatemala. Entonces, definitivamente también entraron con una competencia brutal, pues, ¿verdad? Porque al final de cuentas dan una cerveza a 4 o 5 quetzales, pues, ¿verdad? Mientras que Pero una digamos Gallo, que pues, sí, pero digamos ahí no es un producto sustituto, sino es un competidor. Digamos ahí sí entra en la fuerza 3, que es una amenaza de un nuevo competidor, ¿ya? y en el caso de Amazon, que por ejemplo viene un proveedor, hace unos audífonos, los mandó a hacer a China, tiene la patente y todo eso, pero digamos hay unas como casos donde dicen que para ofrecer productos en Amazon tiene que decir cómo se hizo el producto, ¿verdad? Como que dar la guía de cómo van los componentes. Entonces viene Amazon y saca un producto similar y lo vende, ¿verdad? Más barato al que se está comiendo definitivamente al mismo que está ofreciendo en Amazon, ¿verdad? Entonces pasa Pues, eso también, ¿no? sí, pasa eso también. Ujú.
Sí, digamos que hay varias formas, o sea, digamos, y cabalmente cada una de esas formas entra dentro de cada uno de estos negocios o entre cada una de estas fuerzas que ustedes miran ahí, ¿verdad? Entonces, ah, es importante, ¿verdad? Siempre estar visualizando en dónde estamos parados y cuáles son las posibles amenazas, porque cabalmente esas amenazas en el riesgo, cabalmente que estamos viendo ahorita, el riesgo del mercado, esas amenazas pueden llegar a hacernos tambalear o digamos a tener una posición más débil y por lo tanto tener menos ventas y las menos ventas generan mayor, digamos, un menor nivel de liquidez y entonces se vuelve una bola de nieve hasta que pudiera ser que nos afecte financieramente, ¿sí? Entonces, digamos, este es uno de los riesgos. Otro de los riesgos es el riesgo de liquidez como tal, ¿verdad? Que es el que no pueda yo cumplir con mis negocios, con mis deudas o con mis pagos o digamos, con los gastos que yo tengo, ¿verdad? Y esto normalmente se da, ya sea porque tengo poco nivel de ingreso, ¿verdad? Y por lo tanto tengo que financiarme para poder seguir sobreviviendo o caigo en iliquidez, ¿verdad? O en nivel de insolvencia, ¿sí? O muchas veces esto también, este riesgo se da por una mala gestión en el flujo de efectivo. Digamos, una de los principales, digámoslo así, personas, digamos, o instituciones que gastan sin saber si tienen el respaldo para poder después hacer algo es la gente digamos, el gobierno es un ejemplo de lo que no se debe hacer con el manejo de la liquidez, ¿verdad? Porque lo que vienen es que lo que hacen es endeudarse, ¿sí? Y eso solo es una medida temporal, pero al final de cuentas, después eso, digamos, se termina pagando de otras formas, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con un manejo disciplinado o un buen manejo de el flujo de caja que yo pueda llegar a tener dentro de mis emprendimientos. Entonces, este es el otro riesgo. El otro riesgo que tenemos es el riesgo del crédito, que se refiere a que pudiera yo llegar a no recibir el pago de un crédito. O sea, tal vez yo he venido diciendo que el crédito no es bueno. No, o sea, no ese es el caso. El crédito excesivo y el crédito mal manejado, ese es el malo, ¿verdad? No, yo muchas veces me tengo que valer del crédito para poder financiarme y para poder fortalecer mi posición y generar ingresos y digamos, ir generando los ingresos suficientes para yo tener, para pagar mis gastos operacionales, más ese crédito que yo pudiera llegar a tramitar, ¿verdad? Muchas veces lo que pasa, y digamos, por ejemplo, las compañías importadoras, digamos, muchas veces lo que hacen es que les generan líneas de crédito, compran la mercadería a través de esa línea de crédito y tienen cierto plazo para poder pagarlos, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que digamos que esa línea de crédito no se reciba o le cierran a uno la línea de crédito y entonces se vuelve un problema porque entonces no tengo liquidez o no tengo cabalmente la solvencia para poder tener ese, digamos, ese nivel de gastos o ese nivel de inversiones que yo voy haciendo constantemente en mis emprendimientos. Entonces, el riesgo de que no me den un crédito o que no me den una línea de crédito o que me retrasen el pago de un crédito puede provocarme a mí problemas financieros, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma, este es otro riesgo. Es otro tipo de riesgo. El otro tipo de riesgo, digamos, y aquí salimos de los operacionales. ¿Se recuerdan que voy a regresar? Vamos a ver porque esta cosa tiene esas sus... Aquí está. Entonces, digamos, el de mercado, el de crédito y el de liquidez
son, son cuantificables, o sea, son los que, digamos, fácilmente yo puedo cuantificarlos. Ahora, los que no son fácilmente cuantificables son los que vamos a ver ahorita. Aquí está. Es el riesgo operacional, ¿verdad? Y que se pueden dar por situaciones externas o por situaciones que afecten cabalmente, como bien su nombre lo indica, la normal operación de mis negocios, ¿verdad? O sea, digamos, si yo tengo a veces, digamos, por ejemplo, una falla en mi sistema de información, ¿verdad? Pues eso afecta a mi normal operación. Puede ser que haya fraudes, puede ser que la gestión de los procesos esté equivocada, puede ser que una máquina se me dañe, y creo que por aquí está el ejemplo, cabalmente sí, digamos, donde si una máquina deja de producir, no solamente es el tema de dejar de producir, eso lo que hace es que interrumpe, digamos, mis entregas de producto. Entonces, y eso puede provocar una afectación también en la reputación de la empresa, y por lo tanto, o sea, es el cúmulo de cosas que pueden llegar a hacerme tambalear o a tener cierto riesgo financiero. Acuérdense que todo esto, todos estos factores, todos estos riesgos, lo que van a afectar es mi operación o mi valor financiero, ¿verdad? Entonces, a esto nos estamos refiriendo con cada uno de ellos. El siguiente es el riesgo legal, ¿verdad? O sea, cuando hay algunos cambios regulatorios o cambios legales, ¿verdad? Que pues nos puedan llegar a afectar, ¿sí? Entonces, digamos, hay un ejemplo, pero digamos, ese creo que no es muy cierto, ¿verdad? Más sin embargo, pues puede ser que haya algún cambio en la legislación que me llegue a hacer, digamos, o me llegue a afectar, o me llegue a decir que tengo que pagar más, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si tengo que pagar más, pues obviamente en mi posición financiera se ve afectada. El otro riesgo es el riesgo estratégico, y el otro riesgo es el riesgo reputacional. Digamos, el riesgo estratégico es, digamos, cuando por temas de estrategia, ¿verdad? Alguien viene y amenaza mi estrategia de negocio, entonces por lo tanto muchas veces yo tengo que cambiar esa estrategia de negocio, ¿verdad? O también, digamos, cuando se ve afectada mi reputación, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ahí hay dos ejemplos del Samsung y del Xbox, ¿verdad? Pero yo me recuerdo, por ejemplo, con Sony, ¿verdad? No sé si se recuerdan ustedes de las consolas PlayStation. Hubo como, creo que como dos hackeos así feos, ¿verdad? Que afectaron a a muchas de las consolas de esas. Sí, ¿verdad? Yo como no soy muy aficionado a los juegos, entonces, pero tal vez alguien me puede decir si es cierto o no. Sí, me creo recuerdo que sí. tuvieron un Bueno, episodio así. Adelante. Sí, ¿verdad? sí hubo dos hackeos, ya que Sony se ha caracterizado por tener una buena seguridad y se han logrado infiltrar dos veces a través de sus plataformas y servicios que brindan. Sí, ¿verdad? Sí, digamos, si por ejemplo, yo me recuerdo hace algunos años, digamos, por ejemplo, los carros Volkswagen, ¿verdad? No sé si ustedes supieron cabalmente que mentían ¿cómo se llama esto? En el nivel no me acuerdo si era el nivel de consumo de gasolina o el nivel de contaminación que emitían. Era una de las dos cosas. Pero que fue tan sonado el caso, ¿verdad? Que el gerente general tuvo que renunciar, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es otro riesgo reputacional que afecta, pues obviamente, afecta el valor de las acciones, ¿verdad? O el valor, digamos, financiero de la empresa, ¿sí?
digamos, por ejemplo, y digamos, ahorita me pongo también, digamos, por ejemplo, en Netflix, ¿sí? Vieron que Netflix en el trimestre pasado, por primera vez, tuvo pérdidas. O tuvo pérdidas de suscriptores, o sea, digamos que disminuyó su número de suscriptores. No sé si supieron eso. Entonces, eso les afectó, ¿verdad? Igual, digamos, por ejemplo, cuando ustedes han visto cuando se cae WhatsApp, cuánto le afecta a Facebook eso, ¿verdad? Son miles de millones los que pierden en un día. Sí, entonces son cosas reputacionales. Obviamente es a nivel, digamos, muy fuerte, ¿verdad? Pero son cosas que se pueden dar y que son riesgos que están ahí presentes, ¿verdad? Y que pueden llegar a darse cuando nosotros estamos teniendo un negocio, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Pues nosotros debemos de gestionar ese riesgo, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho de cómo yo puedo tratar cualquier riesgo de cualquier tipo, ¿verdad? Uno es cabalmente a partir de todas las categorías que mencionamos anteriormente, es qué riesgos son posibles que nos pasen a nosotros, ¿verdad? Y vuelvo al ejemplo de la bicicleta, ¿verdad? O sea, el riesgo de la tormenta, el riesgo del accidente, el riesgo de que se me pinche una llanta, pues todos esos debo identificarlos, es lo primero que yo hice, ¿verdad? Luego los cuantifico para ver, digamos, cuánto me va a representar de pérdida si en dado caso se llegan a materializar. Ejecuto las estrategias que me permitan minimizarlos o digamos, o eliminarlos o aceptarlos o reducirlos de acuerdo a cualquiera de las estrategias que existen para cada uno de los riesgos que hay dentro de una actividad en particular. En este caso estamos hablando de los riesgos financieros. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo a través de esas estrategias? ¿Cómo puedo hacer yo para hacer la última gráfica que está puesta del lado derecho de mi gestión de riesgos, que es ya sea reducir el riesgo, transferirle el riesgo a otra persona, aceptar el riesgo o evitar el riesgo? Es, digamos que son las cuatro actividades que están puestas ahí. Ahora, ¿qué puede generar el riesgo financiero? Pues, digamos, puede generar o una amenaza o una vulnerabilidad si es que el riesgo se llega a materializar, ¿verdad? Y por lo tanto puede llegar a afectar, uno, mi nivel de riesgos en la empresa, mi posición fiscal, digamos, principalmente en el caso de los riesgos de tipo legal, y la flexibilidad que pueda llegar a tener yo en mi parte financiera, ¿verdad? Porque si uno de los riesgos que hemos mencionado se llegan a materializar, pues obviamente lo que va a afectar es mi nivel de disponibilidades y por lo tanto mi nivel de operación que yo puedo llegar a tener. Esto, no sé por qué está. No, esto habla un poquito, digamos, del tema de cómo es el ciclo financiero. O sea, digamos, yo tengo, adquiero materia prima, esa materia prima la transformo, la vendo y después recupero el efectivo. Pero digamos, para hacer eso, debo de tener un capital inicial para poder hacer este ciclo. Este es un ciclo de producción. En la parte de los servicios, puede ser que este ciclo sea un poco distinto, pero al final de cuentas es lo mismo. Debo de tener, digamos, por ejemplo, si yo quiero un servicio de algún tipo de servicio, pues lo primero que debo hacer es invertir en la infraestructura que necesito, luego a producir el servicio, vender ese servicio y después recuperar el valor de ese servicio, ¿verdad? Es muy parecido, ¿verdad? Ahora, ese tiempo entre que yo recupero y vuelvo y que eso me permite volver a adquirir más infraestructura o me va a poner más materia prima en este caso, ¿verdad? Ese tiempo debería ser un tiempo razonable para que yo pueda darle vuelta al dinero que yo estoy
haciendo. ¿Y cómo validamos ese ciclo? Cabalmente este ciclo que mencionaba aquí en este tiempo de realizar la operación. Pues lo mencionamos a través de dos cosas. A través de mi estado de resultados, o sea, a través de cómo van mis ingresos y mis gastos, de tal manera de ver si yo estoy obteniendo, si mi operación es rentable, y a través de el capital de trabajo. El capital de trabajo lo que es el valor, es el monto de dinero que me sirve a mí y que yo lo estoy moviendo constantemente y que me sirve a mí para poder cabalmente, como bien su nombre lo menciona y su nombre lo indica, es para poder trabajar, ¿sí? O sea, ese capital es el que me sirve a mí para que yo pueda trabajar mis operaciones, ¿verdad? Y ese capital de trabajo normalmente la relación es de 3-1, ¿verdad? Este es un método muy sencillo, ¿verdad? O sea, es muy sencillo, empírico, pero como quieran llamarlo, pero sirve, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan del periodo de producción? Digamos, si ese periodo de producción es de un mes entre el momento en que yo produzco el bien y el momento en que yo recibo el dinero, ¿verdad? Entonces mi capital de trabajo debería de ser 3 veces ese. ¿Para qué? Para que yo pueda controlar cualquier imprevisto que pudiera darse acá, que es ya sea a través del crecimiento de operaciones, a través del incumplimiento de mis deudores o algún gasto imprevisto que yo no haya considerado y que por lo tanto afecte este capital de trabajo. Entonces, si mi valor, digamos, digamos, si yo produzco 100 y esos 100 los recupero en un mes, mi capital de trabajo debería ser de 300 para poder tener dinero por si los otros 100 no los he recuperado en el tiempo que yo dije, ¿verdad? Entonces puedo seguir operando, ¿verdad? Aunque, digamos, aunque tenga algún tipo de riesgos que se materialicen. O contracciones económicas es la otra. Entonces, es importante que nosotros tengamos cierta planificación financiera para poder cabalmente hacerle frente a este tipo de situaciones y a este tipo de riesgos. Y esto se logra a través de, ya sea la planeación del efectivo o a través de la planeación de las utilidades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de tener un buen control de efectivo, ¿verdad? A través de mi capital de trabajo y una buena planeación de mis utilidades a través del estado, a través de un estado de resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando estoy iniciando? ¿Qué pasa cuando cabalmente estoy iniciando actividades? Pues, dos cosas, ¿verdad? Uno, que el riesgo financiero no me lo puedo quitar. O sea, siempre va a estar ahí presente. Entonces, hay ciertos instrumentos que yo puedo utilizar para cuando yo estoy iniciando mi emprendimiento, ¿verdad? Normalmente están los FFF, sí, ¿verdad? Que son personas que son mis amigos, mi familia y mis compañeros, ¿verdad? Que pueden ayudarme a mí a hacer una inversión inicial en un emprendimiento. Puedo hacerlo con capital propio, que es bien difícil, ¿verdad? Puedo hacerlo a través de inversores ángeles que aquí en Guatemala no son muy proclives a hacer eso, ¿verdad? Mas sin embargo, en otros países hay capital ángel que es, digamos que son personas que se dedican a eso, a prestar dinero a empresas que están iniciando, ¿verdad? Y que después recuperan su plata a través de lo que esta gente, de lo que el emprendimiento produzca,
¿verdad? O a través de financiamiento bancario. Digamos que el financiamiento bancario dentro de esos tres es el más difícil, ¿verdad? Porque se tienen que cumplir una serie de requisitos, aunque, digamos, y si ustedes se han fijado, digamos, ahorita uno de los principales, una de las principales vertientes o líneas que se tienen dentro del del esquema empresarial es el tema de los emprendimientos, a nivel de gobierno igual, ¿verdad? O sea, ustedes han visto que incluso ahorita todo el mundo está orientado a ver de que, ¿cómo se llama? De que la gente emprenda, ¿verdad? Hay diferentes instituciones que se están dedicando a motivar ese emprendimiento, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, por ejemplo, brindan asesoría técnica, brindan toda la ayuda para poder emprender el negocio, luego los conectan con, ¿cómo se llama esto? Con inversores o con empresas, con empresas financieras, digamos, con bancos, para que les presten la plata para que inicien, ¿verdad? Digamos, muchos de los bancos, no sé si han visto, pero varios de los bancos están promocionando cabalmente líneas de crédito para emprendedores, ¿verdad? Entonces, es digamos, el ecosistema emprendedor en Guatemala, pues tiene bastantes actores, ¿verdad? Desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de varias instituciones extranjeras que están impulsando ese emprendimiento, ¿sí? Y desde el punto de vista también financiero, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que se está dedicando a estos emprendimientos. ¿Qué va a pasar y qué tan exitoso vaya a ser? No lo sé, porque empezó esto de los emprendimientos o de la motivación hacia los emprendimientos, calculo yo que empezó hace unos 5 años, ¿verdad? Hay algunos emprendimientos que han sido o que van ahí, son exitosos, ¿verdad? Mas sin embargo, pues no sé qué tan exitoso al final de cuentas vaya a ser o qué tantos emprendedores nuevos vayan a existir de aquí a otros 5 años, ¿verdad? O cuántos vayan a sobrevivir, que esa es la otra cosa, ¿verdad? Y también es muy importante ese valor, ¿sí? Digamos, la frugalidad, que es un valor que invita a moderar y mesurar mi consumo y mi gasto, ¿verdad? O sea, y cabalmente lo que decía este señor japonés, ese empresario, o sea, soy el dueño pobre de mi empresa rica, o sea, yo debo de ser lo más mesurado posible en mis gastos para que todo el valor fuerte de mis inversiones y todo eso se vaya cabalmente a mis emprendimientos, ¿verdad? Y entonces así pues no tenga, digamos que tenga una mayor probabilidad de éxito lo que yo estoy emprendiendo, ¿verdad? Y para establecer, digamos, cabalmente el riesgo que yo tengo, pues ahí están cabalmente los riesgos que ya hemos mencionado, ¿verdad? O sea, el del negocio, el financiero, el de la tasa de interés. Digamos, por ejemplo, aquí en Guatemala ha bajado mucho, pero digamos todavía el financiamiento, principalmente cuando se trata de emprendimientos, es muy caro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con qué institución se hace y qué tasa de interés es la que nos va a ofrecer, porque muy probablemente, o sea, muchas veces ese puede ser un factor para que nos afecte en la normal operación de mi emprendimiento, ¿verdad? Los riesgos de la liquidez, que ya los hemos mencionado, el riesgo fiscal que siempre está presente, o sea,
digamos, es algo que tenemos que nosotros que estar viendo siempre y estar atentos a cualquier cambio, porque a veces cambia la ley y después eso puede dar lugar a que caiga en insolvencias fiscales por un tema de puramente de desconocimiento y los riesgos de la deuda, ¿verdad? O sea, que la deuda siempre tiene un factor de riesgo ahí que siempre está presente. Entonces, para concluir, el conocimiento de estos costos financieros, de mi nivel de deuda y mi nivel de liquidez, me permiten tomar siempre decisiones a tiempo en cuanto a la salud de mi emprendimiento. ¿Sí? Entonces, esa es la última diapositiva. Sí. Y de ahí tenemos una actividad, ¿verdad? Entonces, esta actividad, por el tiempo, ya no nos va a dar tiempo a hacerla, ¿verdad? Entonces, la vamos a dejar, las dos las vamos a dejar como tarea. Entonces, si quieren, voy a dejar de compartir acá, porque me llevé más tiempo en esta cosa de la presentación esta. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Que hoy los he visto ustedes muy callados ustedes. ¿Y si esta tarea es en grupo o es individual? ¿Cuál? Esto de las preguntas. Es en grupo siempre. En grupo siempre, ok. Gracias. Sí, pero por eso les digo, pero espérenme, ahorita vamos a decir, vamos a irnos hacia ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre lo que vimos de los riesgos financieros? ¿O tan claro explico yo? Bueno, Inge, yo tengo una pequeña duda. Sí, Carlos. Solo cuando dimos el ejemplo, cuando estábamos dando los ejemplos de qué se hacía cuando teníamos un riesgo, en el caso de Pollo Campero y Pinulito, ¿verdad? Pero cuando se habló de la cerveza, ¿por qué ese se tomó como una competencia? Fíjese que cabalmente usted tiene razón. Sí. Realmente realmente, digamos, Pinulito entró como un competidor de Pollo Campero, ¿verdad? Lo que pasa es que entró en un segmento que Pollo Campero no había considerado, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un competidor, tiene razón, no es un producto sustituto. Un producto sustituto es, digamos, por ejemplo, lo que les mencionaba de las bebidas carbonatadas versus, digamos, las bebidas que, digamos, basadas en frutas, digamos, por ejemplo. Ahí sí, ese es un producto totalmente distinto, ¿verdad? Ok. Gracias, ingeniero, muy amable. Sí, no, a usted. Sí, y eso me di cuenta después. Pues no lo quise decir. ¿Algún otro comentario o pregunta? Buenas noches, ingeniero. Sí, yo tengo una duda, no sé si quizá me confundí un poco en cuanto al tema que usted estaba viendo la tasa de interés. No sé si yo lo entendí mal. Es que era un riesgo no cuantificable o cómo era el riesgo en ese sentido. Digamos que nos cambia el gobierno los impuestos. O sea que quizá yo ahí me confundí un poco, no mucho le entendí si era un riesgo al final cuantificable o era un riesgo no cuantificable. Lo que pasa es que los riesgos fiscales, si no me recuerdo mal, entran dentro de los no cuantificables. Déjenme confirmar. Sí, porque lo que pasa es que como hay una incertidumbre, o sea, realmente porque no se sabe cuándo, ¿cómo se llama esto? Cuándo se va a dar, ¿ya? Entonces, por eso no lo podemos cuantificar, ¿ya? Que es el riesgo legal. Ok, ya entiendo, perfecto, gracias. Y solo, entonces, perdone, digamos que las zonas francas no entrarían, o pues como tenemos bastante acá como BPOs, o al menos que, como usted lo indica, ¿verdad? Que venga el gobierno y, digamos, las zonas francas ya no deben de pagar impuestos. Eso sería ok. Eso Ya sería un riesgo, cabalmente, eso sería un riesgo legal. Así es. Cuando cambie la legislación para que nos afecte a nosotros, podría ser, ¿verdad? Perfecto, gracias, señora. A la orden. Bueno, entonces vamos a irnos al portal siempre
Vamos a compartir acá. ¿Dónde lo tengo aquí? Entonces nos vamos a módulos. Ahí está, la semana 3. Ok, entonces, esto que está acá, este es un foro, ¿verdad? Lo que dice respuesta a las preguntas de presentación, cabalmente en la diapositiva última, hay unas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas son, digamos, de cara a una empresa, ¿verdad? Cualquiera, y de cómo ustedes la miran con respecto, digamos, a todo lo que ha venido pasando con la pandemia y pospandemia y todas esas cuestiones. Entonces, hay que responder las preguntas. Están en este foro que, digamos, aquí es donde las tienen que responder, en este foro. Está creado por grupo, ¿verdad? Y entonces, la idea es que se dividan las preguntas y cada miembro del grupo responda dentro del foro a las preguntas que le toquen, ¿sí? O sea, digamos, son como 7 u 8 preguntas, ¿verdad? Entonces, digamos que si son 3 en el grupo, pues le van a tocar 3, 3, 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que cada quien participe. Lo importante es que todos participen dentro del foro de discusión. Entonces, esa es una de las actividades que se las voy a... lo que voy a hacer de una vez es cambiar porque... porque estaba para hoy. Entonces lo voy a cambiar. Vamos a ver, aquí está. Entonces va a estar disponible hasta el 24. No, estaba disponible desde hoy. Aquí está. Bueno, esta es. Aquí es. Del 24 hasta las 23:50. Listo. Entonces ahí está. Ya. Entonces para que puedan hacerlo durante el transcurso de esta semana. Entonces, digamos, esa es una actividad, esa es la primera, la del foro. Y la otra es esta que está acá. Ahí, ¿dónde está? Se me fue ahorita. Aquí está. Que es cabalmente. Entonces ya a partir de las observaciones, hacer un nuevo modelo Canvas y obviamente trabajar sobre los riesgos de emprendimiento. Entonces, digamos, si yo me meto acá a esta tarea, ¿verdad? Entonces, digamos, deben entregar los siguientes. El modelo Canvas con las correcciones. El modelo de fuerzas competitivas, se los dejo a ustedes para que para que ustedes miren qué fuerzas competitivas pueden llegar a tener dentro de su emprendimiento, a los principales riesgos operacionales y estratégicos que se puedan tener y un pequeño estado de resultados y capital de trabajo que ustedes necesitarían para el emprendimiento que ustedes van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entregar? La carátula, introducción, contenido, conclusiones y bibliografía. Entonces, este vale 11 puntos. Entonces, porque este se está tomando como un caso de estudio, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esta es la tarea que está dejando para la próxima semana. Exactamente. Muy bien. Así es. O sea que son las dos cosas. El foro y esto. ¿Sí? Esas son las dos tareas. Pero lo de las preguntas que nos enseñan la PPT, eso era en el foro entonces. ¿Perdón? Es que en el PowerPoint nos enseñó una actividad de unas preguntas. Sí, es esto que está acá. Ah, aquí se viene a responder. Ajá, aquí es donde se responden en este foro. ¿Ya? O sea que estas son las preguntas de la presentación que está acá. De esta pregunta, la última diapositiva tiene cabalmente eso, entonces eso es lo que responden aquí en el foro. Y aparte es este otro que es ya
la tarea como tal, ¿verdad? O sea, estas dos actividades les quedan para hacerlas en el transcurso de la semana hasta el domingo, ¿sí? ¿Dudas? No, Inge, todo ¿No? claro. Y le ha dado ninguna, Inge. Todo claro. Dije, seguro es esto del modelo Canvas y eso ya sobre nuestro emprendimiento que ya vimos, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Ok, y como última actividad, vamos a ver un video de una historia de éxito de un chef y de cómo también habla un poquito también sobre los riesgos. Entonces, esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver dónde está share screen. Solo que con Optimize for Video Clip y está acá. Vamos a ver. Se van a saltar los anuncios. Ahí está. Bienvenidos al Papagayo. En este lugar trabajamos 16 personas todos los días, intensamente, día y noche. Como podrán ver, aquí servimos comida, la gente viene a comer, servimos ricos vinos. Entonces podría parecer bastante obvio de qué se trata el Papagayo. Pero ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que para nosotros el Papagayo no es un restaurante? Yo soy cocinero, pero hoy no voy a hablarles de cocina, hoy voy a hablarles de qué pienso yo sobre este negocio y en general sobre cualquier negocio que emprenda. Tal vez esto sea porque todos mis años de entrenamiento como cocinero han transcurrido fuera de Argentina, en países en donde las realidades, las ventajas y las dificultades son muy distintas a las que afrontamos aquí, ni mejores ni peores, distintas. Por ejemplo, en Singapur, en Australia o en Dinamarca, cuando escuchaba a alguna persona planeando un proyecto gastronómico, nunca escuchaba nada, el dólar que subía o bajaba, no existía la inflación aparentemente, o nadie pensaba en poner una cortina metálica de seguridad en diciembre en la puerta del restaurante. Ahí los emprendedores siempre hablaban de cómo lograr el mejor producto. Eso era todo. Yo siempre me acuerdo en mi primera experiencia como consultor gastronómico en 2 hoteles, uno en Singapur y uno en Chile, para una gente de India. Yo estaba chocho contándoles al manager del proyecto cómo había hecho para ahorrar bastante en equipamiento o cómo había hecho para estrujar al máximo los recursos humanos y para que sea más rentable. Y mientras le contaba eso, súper animado, mi jefe me dice, Javier, basta, pará. Dejá de hacerle ahorrar plata a Satinder, se llamaba. Él ya tiene mucha plata, no te preocupes. Vos intentá de que todo lo que hagas sea excelente, sea una simple taza de café o un plato de langosta. Si vos logras eso, no hay secretos y el negocio va a funcionar. Y así he aprendido yo por varios años. Después de un tiempo decido volver a Argentina a cumplir el sueño del restaurante propio y nada menos que a Córdoba, una ciudad que me encanta. Cuando decido contarle eso a mi familia, a mis amigos y a mis colegas, la respuesta ha sido unánime casi y muy poco alentadora, la verdad. Dice, Córdoba, no. ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué no abrir un restaurante en Singapur o en Bangkok, donde te han ofrecido hacerlo? O bueno, o en otro lado, por lo menos en Buenos Aires. Todos me decían, Córdoba no tiene turismo, el cordobés no va a entender la propuesta, o el muy repetido, el cordobés es un rata. Eso no me causa mucha gracia a mí.
y por dos razones. Número uno, para mí Córdoba es una hermosa ciudad y con un gran potencial para emprender negocios de calidad. Y número dos, creo fervientemente en que cualquier proyecto pensado con un concepto claro y sobre todo, pero sobre todo mucho trabajo, funciona en cualquier lugar del mundo. En Australia, en Singapur, en Bangkok y por supuesto en Córdoba. Finalmente el Papagayo abre en mayo de 2015 y desde ese día hasta hoy puedo decir con alegría que funciona muy bien, con éxito. Estamos reservados todos los días, mediodía y noche, y a veces con largas listas de espera, más largas de las que nos convendría. Y nosotros hace 3 años hacemos las cosas un poquito los primeros años medio por inercia, tratando de que todo funcione, pero el último año hemos empezado a tratar de ser un poquito más conscientes de lo que pasa. Y hemos notado que la gente que nos visita siente como no sé, es como muy amable con nosotros. Como yo nunca he visto, yo he trabajado en muchos restaurantes y nunca he visto algo así. Muy comprometida y con muchas ganas de que nos vaya bien. Y hemos empezado a pensar por qué. Y si ustedes me preguntaran por qué, hoy puedo decirles con seguridad que creo que la receta de este éxito hasta hoy son 2 cosas, 2 principios. No son ni ingredientes, ni bebidas, ni diseño, ni ninguna de esas cosas. Son 2 principios sobre los que hemos trabajado desde el primer día y yo creo que sobre los que trabajaría en cualquier emprendimiento que yo haga. El primero es el riesgo. No me pregunten por qué, pero me aburro muy fácil y no me gusta lo fácil. Me gusta constantemente estar como ahí caminando por la cornisa a punto de caerme, pero sabiendo que estoy seguro. Nosotros sabemos que para que pase algo profundo en la gente que nos visita, para que no se olviden por un buen tiempo de nosotros, necesitamos que la gente cuando entre al restaurante nos regale 3 horas para que nosotros podamos hacerlos que se olviden de todo afuera y brindarles toda nuestra hospitalidad. Y golpearlos constantemente con estímulos, todo el tiempo, desde que entran hasta que se van. La música del baño, los platos, las obras de arte y todo. Y eso se logra solamente arriesgando mucho, constantemente. Para ponerle ejemplos claros, el diseño. Me acuerdo la primera vez que llevo a mi viejo a la obra del Papagayo, una persona con cierta experiencia en construcción. Entramos, abro la puerta de chapa y entramos en este pasillo, medio extraño, del ancho, un poquito más ancho que esto. Le muestro dónde iba a ir la cocina, dónde está el salón. Buenísimo, me dice, qué lindo. ¿Y dónde más? ¿Qué más? ¿Por dónde? No, esto es todo. Me dice, Javier, vos estás loco. Y sí, la verdad que sí. O sea, yo no me imagino un lugar menos apto para un negocio gastronómico que el Papagayo. Tiene 2,30 metros de ancho y es tan angosto por el que 2 camareros no entran simultáneamente o en la cocina se trabaja literalmente codo a codo. Es muy difícil. Algunos dicen que es el restaurante más angosto del mundo, no lo sé, pero la realidad es que es muy angosto. Habiendo sorteado un poco el diseño en forma creativa y en forma, digamos, con mucha experiencia, ha hecho que el Papagayo se posicione rápidamente como uno de los ejemplos de restaurantes en espacios reducidos en todo el mundo. Después también podemos hablar de la cocina. Ningún cliente sabe qué va a comer hasta que llega el Papagayo. Y lo más importante, nosotros no tenemos idea qué vamos a cocinar hasta un poquitito antes que el cliente del Papagayo. Y eso es un riesgo muy alto, digamos. Nosotros llegamos a la mañana, vemos qué hay, hablamos con el verdulero, con el pescadero, con el carnicero y le empezamos a decir, nos traigan las cosas, hablamos del menú y diseñamos el menú de esa forma. Y esto es realmente muy arriesgado, pero nosotros necesitamos confianza de nuestros clientes y de nosotros mismos. Nosotros necesitamos saber y sabemos que sabemos lo que hacemos y no tenemos miedo. Entonces esa sorpresa hace que los clientes tengan un estímulo muy fuerte también. Y después cuando todo esto se torna un poquito más cotidiano o casi aburrido de vuelta, necesitamos crear cosas nuevas constantemente y un poquito más desafiantes. Por ejemplo, el año pasado se nos ha ocurrido traer un restaurante muy reconocido en Europa y no solo el chef, sino a todo el restaurante, cerrarlo entero y traerlo un mes a la ciudad de Córdoba, de nuevo a Córdoba. Algo que nunca se había hecho en Argentina. Yo hablando con mis colegas y con mis amigos, me decían, Javier, no lo hagas, los costos son altísimos, como se imaginarán. El cordobés, de nuevo, no está acostumbrado y te va a ir mal. Y como ven, me encanta pedir opinión a todo el mundo y después hacer lo que se encanta.
he traído ese restaurante con todos sus empleados por un mes y el resultado también ha sido inédito en Argentina. 800 entradas vendidas, agotadas, un mes y medio antes de que empiece el evento y 400 personas en lista de espera. Y todos contentos, y nosotros también. El segundo principio, y es muy importante, es la generosidad. Y el dicho este es muy, muy cierto. Uno recibe en la medida de lo que da. Y nosotros en el Papagayo damos todo, absolutamente todo lo que tenemos, sin medida. Y eso se nota. Sabemos que es un negocio, que tiene que ser rentable, porque si no nos fundiríamos, básicamente. Pero también sabemos que servir más vino o volver a servir un plato cuando el cliente nos pide, no nos va a hacer ni más ricos ni más pobres. Lo que sí va a pasar es que el cliente lo va a notar y va a volver y se va a hacer amigo y va a volver con otros amigos. Y hasta puede pasar lo que pasa con Gustavo, un cliente nuestro que nos ha confesado que últimamente, cuando está por entrar al restaurante, saca la llave de su casa para abrir la puerta. Se siente como en casa y eso es muy importante, súper importante. Y bueno, y también hay que ser muy generosos, no solamente con nuestros clientes, sino con lo más importante que tenemos, que son nuestros empleados. Ellos van a desvivirse porque la gente sea feliz, solo si ellos son felices. Y también con nuestro principal aliado, que son nuestros proveedores. Porque nosotros no haríamos absolutamente nada sin los tomates de Iván, o sin los vinos de Emilio, o sin los quesos de José. Bueno, hasta aquí tenemos las recetas, digamos, estos dos ingredientes que hacen que, yo creo que hacen que casi nos aseguremos un resultado bueno. Ok, yo creo que ese es el mensaje principal, ¿verdad? O sea, si se fijaron, me interesó, me gustó el mensaje de este TEDx por el tema de los riesgos, ¿verdad? Y de tomar esos riesgos, ¿verdad? Pero siempre buscando la rentabilidad del negocio. Y el otro es lo que mencionaba de dar, ¿verdad? Antes que recibir, ¿verdad? Y de que cabalmente el que tenga un buen nivel de servicio, pues lo que hace es que se recomiende y digamos, y genere esa sinergia para generar nuevos clientes y por lo tanto nuevos ingresos, ¿verdad? Entonces, esos eran los dos mensajes principales. Si quieren, digamos, ahí está en la plataforma, pues ahí está el link del video y pueden completarlo. Realmente después lo que habla es un poquito sobre los empleados, ¿verdad? Entonces, me gustó el mensaje que da, ¿verdad? Y pues espero que también les haya gustado a ustedes, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún otro comentario o algo adicional. Por mi parte, no. Todo Bueno. excelente. No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, muy bien. Entonces, pues cualquier cosa, pues ahí estamos siempre a la orden. Cualquier duda que tengan, por favor, por correo. No he creado el grupo de Telegram. Voy a ver si esta semana ya lo termino, lo creo de un solo, ¿verdad? Y pues nos estamos platicando si Dios quiere, pues la próxima semana, ¿verdad? Y más ni más, que pasen muy feliz noche. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.